Creo que va a bajar un poquito más, pero estamos en un nivel... Altísimo. Digo creo porque me lo están anticipando de otros lugares. Bien. Le vamos a sumar a Sofía Diamante, que está trabajando en la redacción del Diario Nación. Buen día, Nación, niña. Buen día, Luis. ¿Cómo están? Bueno, te voy a preguntar así una pregunta muy técnica, ¿qué va a pasar, Sofi? Ojalá supiera. La verdad que es impresionante esta situación que estamos viviendo. Hubo una fuerte devaluación el lunes del tipo de cambio oficial, pero fue muy desorganizada. Hasta ahora el ministro de Economía, Sergio Massa, no salió a hablar. Recién anoche hubo una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, pasadas casi las 9 de la noche, hablando de un esquema para contener el traslado de precios de la suba del dólar, pero muy poco creíble, sin proponer un plan. Y bueno, eso muestra la incertidumbre que hay, que el dólar no encuentre techo. Sofía, ahí hay otro tema que es el dólar oficial, ¿no? El gobierno dijo, bueno, lo dejamos en 350 fijo, pero claro, ahora la brecha, no sé, no hice la cuenta, pero está mucho más. Hagamos la cuenta, 3.65 el doble sería... Sí. 720, puede ser, estoy contando bien, no sé. Arriba de Sí, 100. 350, 700 pesos, sí, la brecha está arriba de 100%. Hoy claramente ya con este precio del blue a 7.90 es un nivel de crisis, es más alto incluso de cuando se fue Guzmán. Si uno actualiza cuánto estaba el dólar blue cuando se fue Guzmán por inflación, ya estamos superando ese nivel. Estamos claramente en una crisis económica, no hace falta ser especialista para saberlo, pero la brecha cambiaria se amplió. Justamente la idea del gobierno era devaluar el oficial para cerrar la brecha. Bueno, todo lo contrario, al hacer esta devaluación de nuevo, sin un plan económico, sin un anuncio formal. Recordemos que nadie salió a hablar, a explicar la situación. Directamente los financieros, los analistas financieros se enteraron porque en la pantalla figuraba el dólar oficial más alto en la pantalla que ellos miran para hacer su análisis. Fue muy desprolijo y eso se trasladó a precios automáticamente, y eso incluye al dólar, que en un momento de pánico sube, digamos. Sofi, precisamente sobre eso te quiero consultar. Digo, vos decías antes que Sergio Massa hasta ahora no salió a hablar. ¿Hay alguna posibilidad, se baraja la posibilidad de que lo haga en las próximas horas, teniendo en cuenta lo que está sucediendo internamente? No sé si comentan algo. Por ahora, lo único que se anunció fue que viaja a Washington la semana próxima. Creo que ese anuncio salió en medio de las versiones de que renunciaba Sergio Massa. Bueno, una forma de negarlo el Ministerio de Economía fue anunciar que Massa viaja la semana próxima a reunirse con el Fondo Monetario. Entonces, pero por ahora salir a hablar, no, de vuelta. Lo único que hubo ayer, esta conferencia de prensa a la noche, 9 de la noche, que encima a través del streaming no funcionaba bien, así que tampoco... Y uno veía encima la cara de los funcionarios, de Gabriel Rubinstein, que es el viceministro de Economía, una cara muy de tristeza, desolador, ¿no? Claro. No daban explicaciones para que uno entienda por qué la situación iba a frenarse. Decían que el año que viene iba a haber déficit fiscal, pero no sabemos el año que viene quién va a gobernar todavía. Claro. No Sofía, es una forma. sé que te vas a quedar un rato con María Laura Santillán, que ya está acá con nosotros, y quiero sumarla. Buongiorno, signora, con un bellissimo colore nella sua camicia. Buen día. Come vai? Ahí está. Piacere di saludarte. Claro. Oggi. No sé qué color es ese, pero es muy lindo, ¿eh? Es como un verde fluo, me parece. Muy lindo, muy lindo. Día difícil otra vez, María No, Laura. es un día difícil. Tenemos la obligación de estar calmos y nos cuesta. Digamos todo. Sí, claro. Nos cuesta mucho porque la gente está muy, muy preocupada y muy angustiada. Nosotros estamos, simplemente para contarte, Luis, vamos a seguir siguiendo lo que pasa con el dólar, con un móvil en la City incluso, y siguiendo lo que pasa con los precios. Me dice Rubén, atención, los dólares financieros, no solamente el dólar blue, hay muchísima preocupación. Está el mejor acá conmigo, por lo menos uno de mis preferidos, que es Fernando Marul, y nos va a dar una mano para entender lo que pasa. Hay muchos lugares donde no hay precio, Sofi lo sabe, no hay precio, hay muchos donde no hay, directamente no hay producto, Luis, también lo sabés. Sí, claro. Y muchos lugares donde te aumentan un montón, o sea, más del 20, más del 13, más del 15, más del 30 en algunos casos, y te dicen, es el precio, si no querés no lo compres. Sí. Y esto, Sofía, que, insisto, desde mi ignorancia económica, cuando no tenés un precio relativo y vamos viendo, se parece a otra época que no quiero ni mencionar, pero una época de mucha dispersión de precios, ausencia de producto e incertidumbre a futuro, ¿no? Sí, vos querés decir sin decirlo si es probable una hiperinflación, por ejemplo. Sí. La verdad
que cuando hubo momentos de hiperinflación, el déficit fiscal era mayor, es decir, la diferencia entre gastos e ingresos era mayor. También el déficit comercial, la diferencia entre exportaciones e importaciones era mayor. Sí coincidimos en que pareciera que el poder se corrió de vuelta, Claro. por lo que estamos contando. No hay ningún mensaje ni del presidente, ni la vicepresidenta, ni el ministro de Economía. No creemos que estemos igual en esa situación, pero realmente alarma que el gobierno no salga a ver, explicar, a llevar un poco de tranquilidad. En un ratito vamos a hablar con Rafa Matus, que está en Washington siguiendo también todo lo que está pasando allí, porque quizás él tiene precisiones sobre si está ya agendada la reunión con Massa. A ver, el fondo ya le tiene que dar los dólares que le prometió, la devaluación se hizo, sobre todo eso y sobre todo el fondo está siguiendo lo que los candidatos proponen, ¿no, Claro, Sofi? total. Pues yo las dejo para que charlen, agradeciendo al equipazo y a toda la producción. Hemos hecho un programa que estamos muy orgullosos de hacerlo, así que las sigo escuchando con atención. Muchas gracias, Chau, hasta tesoro. luego. Muchas gracias. Sofi, ¿el fondo quiere saber qué propone cada uno de los candidatos? ¿Lo sabe o tiene que pasar un tamiz, digamos, ¿no? Entre lo que digan en campaña y lo que realmente vayan a hacer. Bueno, el fondo ya arrancó los primeros contactos con los posibles candidatos. Hoy por ahí la novedad es que Emilio Campo, que es un economista que escribió recientemente un libro sobre dolarización, comunicó que se suma al plan económico de Javier Milei. Todavía desde el espacio de Javier Milei no lo confirman, pero siempre Milei cuando habla del esquema de dolarizar lo menciona a Ocampo. Y Ocampo hoy a la mañana justo dio, en una conferencia que dio en Fiel, empezó a hablar de este programa. Y lo que pasa es que no termina de convencer, Claro. no solo a los ciudadanos de pie, sino a los mismos economistas o analistas o financieros o empresarios que lo escuchan, no terminan de entender cómo sería el esquema de dolarización. Y eso genera de nuevo mucha incertidumbre y bueno, es lo que estamos viendo. Otra vez, las naftas hoy aumentaron 12,5%, los precios de las naftas, cuando suelen esperar a ver qué hace YPF. Bueno, en este momento es tanto el aumento de precios que no esperaron a que YPF suba, sino que directamente el resto de las marcas, Shell, Action y Puma, aplicaron este aumento. Hay que ver qué hace YPF. Pero para que se entienda el descontrol por ahí que hay, esta incertidumbre que hay. A ver, lo puedo sumar a Rubén con esto, porque le pregunté hoy temprano a Rubén, a ver, aumentaron el 12,5, aumentaron el 14, ¿cómo es el promedio? Y cómo es la nafta también, ¿no? Que es lo que más queremos saber aquí. Como dice Sofi, el promedio de lo que se conoce hasta ahora está ahí en el 14%, es un poco más del 12,5%. Lo que sucede, y Sofi, vos lo habrás visto también muy bien esto, fue muy desordenado el proceso. Porque de hecho hay empresas que anunciaron los aumentos, la gente creyó que todavía en los surtidores no estaban, se encontró con que después a mediodía o después del mediodía los aumentos ya estaban en los surtidores. A la noche esas empresas dejaron de vender, porque esto también hay que contarlo, y esto personalmente lo estaba chequeando. Las empresas cerraron los surtidores porque no tenían racionalizados los precios en todos los surtidores y YPF todavía no terminó de aclarar cuál es la situación y cómo va a ser la suba. Lo que se vio hasta ahora, para decirlo en estos términos, está más cerca del 14% que del 12,5%. Y ya están los surtidores, decís menos YPF, dijo Sofi. Exacto. Sí. Ya están los surtidores del resto. No sé, Sofi, si vos tenés la misma información. Está en los surtidores desde ayer. ¿Desde prácticamente ayer? 3, 4 de la tarde ya estaba. Sí, cuando las empresas admiten que desde la medianoche empezaron a subir, recordemos, el combustible, a diferencia de las tarifas de luz y gas, no está regulado, no hay la Secretaría de Energía que autoriza o no a subir de precios. Generalmente lo que hace el gobierno es incide en los precios a través de YPF, que es el gobierno el principal accionista de YPF. Ahora lo que pasó es que directamente las empresas no esperaron a YPF, ni siquiera había reuniones y conversaciones con la Secretaria de Energía, con Flavia Rollón, y sin embargo aumentaron igual. Aumentaron igual, pero vos dijiste hace un ratito, y es interesante también sumar la mirada de Rubén, hasta ahora no habló Massa, hasta ahora no habló nadie del equipo económico. ¿Vos decís que hablen por esto o que hablen por lo que está pasando con el dólar? Porque el dólar a 7.90. Sí, por alguna de las dos cosas. Un mensaje, lo que necesita es un poco de certidumbre de qué es lo que va a pasar. Hubo algunos contactos en off desde el Ministerio de Economía, donde ahí dicen que la idea es seguir reduciendo el déficit fiscal. Pero claro, ¿qué significa eso? Y aumentar más tarifas, porque ahora con la devaluación, los subsidios económicos volvieron a crecer y hay que subir tarifas. Bueno, ¿en qué momento? ¿Cuándo se van a aumentar las tarifas? Hay un montón de preguntas y lo que cuando uno pregunta, del otro lado no ve una respuesta y en el medio, sigue subiendo el dólar hasta que haya un poco más de certidumbre. O sea, te puedo sumar algo a esto y no sé si Sofi tendrá la misma información. Esto que está contando Sofi es tan así
que desde el Banco Central, y lo estuve chequeando ayer y hoy, la bronca es gigantesca con Sergio Massa. Si normalmente hay problemas de relación entre la conducción del Banco Central y el Ministerio de Economía, ahora esto ha llevado a niveles que no los conocíamos, básicamente por esto, porque lo que dicen es, estamos nosotros en el medio de la tormenta y Massa desapareció. Y nadie pone la cara en el Ministerio de Economía y obviamente que todos están apuntando al Banco Central. Pero además está diciendo Sofi, además nadie organiza, más allá de poner la cara, ¿no, Sofi? Nadie sabe porque está todo bastante disperso, daría la impresión. Desde ya, recordemos que no sabemos todavía si el Banco Central puede intervenir o no con dólares. Asumimos que hoy ya en los financieros algo empezó a intervenir en el dólar MEP, pero tampoco sabemos si el fondo lo deja o no. Ahí el interlocutor con el Fondo Monetario es el Ministerio de Economía, pero tampoco da explicaciones. Lo quiero sumar a Fernando Marul, que está con nosotros. ¿Qué debería hacer en estos momentos Massa, Fernando, a tu criterio, teniendo en cuenta toda la descripción que hemos hecho de la situación? Bueno, como creo que coincido con Sofi, que tiene que hablar, o sea, estamos sin capitán, o sea, el barco está medio que a la deriva. Entonces, la señal de que el barco está a la deriva es que el dólar sube y ya estamos en niveles de casi, 790 pesos, que es un... o sea, para dar un poco de criterio, es un dólar que ajustado por inflación está arriba del ¿se acuerdan? El dólar de mayo de 2002, de la salida de la convertibilidad. ¿Se acuerdan el 4 pesos de Dualde allá, sí, cuando estaba post-crisis 2001? Ese precio, ese dólar ajustado por inflación es de más o menos 760 pesos. O sea, hoy estás arriba de un nivel de Estás crisis. Arriba del ajuste de inflación. Estás arriba del dólar que era de la salida de la convertibilidad de 2002. Perdón, y tomando en cuenta, Fernando, para recordar que ahí hubo un overshooting, hubo una sobrereacción. El dólar después incluso se volvió a acomodar para abajo. Fue la primera reacción de pánico a la salida de la convertibilidad y estamos en ese nivel. A ver, sí, lo que están diciendo entonces, a partir de la devaluación, después de las primarias, después del domingo, el dólar se dispara, pasa el ajuste por la inflación, está llegando a algunos números récord de verdad, no récord en pesos, récord en promedios, comparándolo con otros momentos de la Argentina, y no hay una brújula, Fernando. Esto es lo que están diciendo, en definitiva. Exactamente, y todavía falta, que es lo que vamos a ver en las próximas 2 semanas, es el impacto de la devaluación del lunes a la inflación. Porque si uno hace la cuenta, si dice, bueno, subió casi 20%, no hubo precio, pero cuando te pasan un precio en estos últimos 2 días fue 20% más, ¿por qué no pensar que la inflación de agosto va a ser 15%? O sea... 15%, entonces, todos los días con Rubén hablábamos el otro día de que quizás llegaba al 14, 15 hoy. Digo, ya es un nivel que me parece que esa inflación, por ahí... Estratégicamente el gobierno la va a tener que informar dentro de un mes, la va a tener que informar eventualmente si Massa es el ministro de Economía. ¿Por qué decís eso? ¿Puedes dejar de serlo para ser solo candidato, te parece? Sí, se comenta, o sea, hay rumores que posiblemente hecho el desembolso del Fondo Monetario la semana que viene, haya algún cambio como para que se dedique especialmente a la campaña y Mitchell o Rubinstein vaya de ministro de Economía. Pero, de nuevo, es como que la calle, todo el cimbronazo de esta semana recién lo va a ver en las próximas 2 semanas. A ver, siempre tarda un poquito. En algunos casos se está viendo ya. Nosotros tenemos nuestros móviles buscando precios y ayer nos contaba y nos mostraba Lourdes el desastre en el precio de los neumáticos, lo que está pasando, además lo que le pasa a la gente con eso, cómo se pide precio. Y está Tomás en una panadería, digo, distintos rubros, distintos momentos. Tomás, ¿qué tenés para mostrarnos hoy? Contanos.